Sí, vamos a platicar con Andrés Flores. Andrés es el director de Energía y Cambio Climático del WRI México. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿qué tal, Mario? Buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días. Bueno, pues con muchas ganas de escucharte y conocer tu perspectiva de esta COP26, que llega a un acuerdo, llega a su conclusión. Una cumbre larga, no sé si siempre son así, quizá porque ahora le pusimos más atención quienes no somos especialistas. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Llegaron a acuerdos o no? Yo he leído desde quienes están en la depresión total hasta quienes dicen, no, sí hay algunas cosas que se pueden rescatar. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, lo primero es que ya las COPs últimas siempre han sido muy largas, siempre terminan el sábado, incluso el domingo, y a veces pues sin llegar a un acuerdo muy sustancial. Nosotros creemos que pues estamos en un escenario intermedio. Habíamos pensado en tres posibilidades, una muy optimista, con un acuerdo pues de mucho avance, como tal vez se logró hace 6 años en París. Otra pesimista, más cercana tal vez a Copenhague antes de Cancún, ¿no? Donde de plano pues se rompió por completo el proceso, ¿no? Por falta de confianza y por otros factores. Creo que estamos a la mitad con algunos logros, Mario, importantes, creo, pero sin solucionar todavía la cuestión pues, fundamental para esta COP, que era aumentar eso que se llama la ambición, ¿no? Metas más ambiciosas, más sustanciales para realmente estar en camino a cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados centígrados o 1.5 grados centígrados. A ver, ¿en qué sí se avanzó, Andrés? Porque creo que es importante también registrar cuando hay alguna cosa positiva y no solamente desanimar, desmoralizar, desmovilizar, porque hay una presión social creciente. Yo no recuerdo otra cumbre que tuviera tampoco esta cobertura en México, pero sobre todo en el resto del mundo. ¿En qué sí se avanzó? Mira, en el acuerdo propiamente creo que hay avances importantes en términos de financiamiento. Venimos desde Cancún, hace ya más de 10 años, con una meta de 100,000 millones de dólares al año de movilización de recursos que se habían comprometido y todavía no llegamos, ¿no? Pero ahora hay una aspiración a que en 2025, a más tardar, pues ya se cumpla con esa meta y sobre todo que los recursos vayan a apoyar a los países pues, más vulnerables, los más pobres. La siguiente COP es en África y va a haber mucha presión para que realmente haya avances en esto que se llama adaptación, porque pues, el cambio climático no se puede detener. Ahí creo que hay un avance importante. Estados Unidos creo que vino a la mesa pues con buenas noticias, con doblando lo que van a aportar, llegando a 11,400 millones de dólares al año. Entonces eso obviamente pues pone presión en otros países desarrollados. Creo que hay también un acuerdo importante con la mención específica a la eliminación gradual, por lo menos gradual, porque India se opuso al final a que fuera eliminación total, pero al menos gradual de combustibles fósiles, ¿no? Sí. Y en concreto del carbón. Creo que eso es importante también, y creo que ahora también estamos reconociendo que no llegamos a la meta de reducción de emisiones y al menos estamos planteando y se acordó que se va a hacer una revisión anual. Entonces el año que entra todavía podemos volver con compromisos mayores. El proceso va a ser buscar avanzar cada año. Y yo creo que lo que ocurrió en paralelo también, Mario, es importante esto que tú mencionas de la movilización, sobre todo de los más jóvenes, 10,000 personas movilizándose en Glasgow, que es una ciudad chica, y sobre todo pues, con mucha presión de los jóvenes que tienen mucha legitimidad al demandar que pues, haya soluciones. Claro. Ellos van a sufrir un problema en el que tuvieron cero aportación a las causas, digamos. Claro. Ellos no lo causaron y lo van a padecer, ¿no? Oye, y yo creo que acuerdos también, perdón, en bilaterales China, Estados Unidos. Eso te iba a decir. Y en otros temas. Sí, a ver, ese en particular me interesa porque son las más grandes. ¿Qué sabemos del acuerdo Estados Unidos-China? Si eso va a continuar en términos de pláticas, si hay compromisos concretos, porque entiendo que a veces lo que hacen unos pocos puede pesar más que lo que hacen muchos, dado el tamaño que tienen estos países en contaminación y en el tamaño de sus economías. Sí, mira, siempre se ha reconocido y México ha empujado mucho por tener acuerdos de todos, ¿no? De los 197 países que son parte de la Convención de Cambio Climático. Creo que son los acuerdos legítimos, pero sabemos que se avanza mucho a veces en corto entre los mayores emisores, el G20, por ejemplo, o el G7 incluso. Y ahora, pues China, Estados Unidos, que como dices, son los que más contribuyen en este momento a las emisiones. China solito tiene cerca de una cuarta parte. Estados Unidos ha ido bajando, pero pues todavía tiene cerca del 20%. Entonces, obviamente, lo que ellos hagan va a pesar mucho. Estados Unidos, con la administración Trump, pues incluso se salió del Acuerdo de París, ahora está regresando. Entonces, tiene mucha legitimidad para tratar de que China, que todavía, al menos a sí mismo, se considera como un país en vías de desarrollo, pues sí tenga compromiso. Y eso es un gran logro en este acuerdo, porque por muchos años
los países en desarrollo dijeron que pues no era su culpa, que ellos tenían que seguir creciendo y que lo solucionaran los países desarrollados. Ahora ya no es el caso. Y China claramente pues está haciendo algunos compromisos, todavía no suficientes desde la perspectiva de la sociedad civil, pero al menos sí en el camino adecuado, ¿no? Y compromisos a no invertir, por ejemplo, en carboeléctricas fuera de China, que China tiene muchas inversiones en muchos lados del mundo en producción de energía con carbón. Al menos eso lo suspende, todavía no dentro de su territorio, pero al menos ya fuera. Y en reducir emisiones de metano que provienen de la agricultura, de otros sectores, en fin. Hay acuerdos concretos y China la verdad es que es muy serio. Cuando se compromete a algo es porque realmente lo va a cumplir. Sí. Oye, por último, Andrés, en un minuto que nos queda, porque vamos a seguir con el tema, lo hemos hecho antes de la COP, lo seguiremos después de la COP, porque sabemos que este tema, si hay un asunto de la agenda pública, tiene que ser este. El papel de México, lo platicamos en la semana contigo y con diversas voces, y no pinta bien, más allá de la parte diplomática, que si ponían el tequila, si llegaban a un acuerdo, ese tipo de anécdotas, en lo concreto, en los compromisos, ¿qué aportó México? Se subió a algunos acuerdos paralelos, ¿no? Este de la deforestación, un poquito tarde y con mucha presión, pero pues hubo 137 países que firmaron ese acuerdo. Y México lo tiene en ley, no había razón para no firmarlo, está en la Ley General de Cambio Climático, que México va a detener la deforestación en 2030. Se sumó también al acuerdo sobre eliminación del metano, a otros acuerdos sobre financiamiento, pero yo creo que pues ahí sí también pues agridulce un poco el sabor de boca que deja México. No estuvo el presidente en el segmento de alto nivel de líderes, hubo más de 100 líderes, jefes de Estado y de gobierno que dieron un discursos ahí para marcar el tono, para ratificar su preocupación sobre el tema, sobre la emergencia y pues su compromiso con hacer cosas, y no estuvo México en absoluto en ese segmento, ¿no? Y pues llegamos con una contribución que está suspendida en este momento, de hecho, por un tribunal colegiado, suspendida definitivamente. Entonces México de todas maneras tendría que revisar su meta de reducción de emisiones y el año que entra presentar una que sea progresiva, porque la que tenemos ahorita nos lleva en el sentido opuesto al que debiéramos, ¿no? Políticamente seguimos siendo correctos, seguimos en el discurso adecuado, digamos, pero en los hechos, pues muy lejos, y pues ya sabemos que con las políticas en algunos sectores yendo en el sentido contrario, ¿no? Bueno, pues Andrés, le seguiremos si nos lo permites. Gracias. Al contrario, Mario, buen día. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias. Gracias por el análisis. Y nosotros